Esta sería la última clase, ¿va? Según la encuesta me dijeron ustedes que el 29 haríamos el parcial, ¿va? ¿Están de acuerdo todos de veras? ¿O se retractan de la votación? ¿Van a querer impugnar la votación? Yo pregunto. Vaya. Tipos de reacciones químicas que vamos a tener. Hay unas que se denominan reacciones de composición o combinación. ¿En qué consiste? Pues principalmente en que nosotros podemos tener, ¿sí?, algunos componentes en donde dos o más elementos o compuestos reaccionan para formar un solo compuesto diferente. En ocasiones a este tipo de reacciones se conoce también como síntesis, ¿sí? Reacciones de, decíamos, combinación, composición o síntesis. Sustancias que podríamos decir son más sencillas se van a unir para crear sustancias más complejas, más complejas. Y ahí aparecen algunas. ¿Cuáles podemos mencionar acá? Por ejemplo, cuando se quema algún metal o no metal, por ejemplo, el azufre, más oxígeno da el trióxido de azufre. Ahí está, dice, se mezcla un metal con un no metal más oxígeno, que es el ejemplo que he colocado ahí, óxido de metal más agua. Por ejemplo, el óxido de calcio más agua. Fíjense bien que son dos compuestos. En el primer caso eran dos elementos, ¿verdad? Se unen y forman un solo compuesto acá. En el siguiente tenemos dos compuestos, pero van a dar un compuesto más complejo. Por ejemplo, pero ven. Entonces esos son ejemplos de combinación o síntesis. ¿De acuerdo? Digamos que una forma general que podemos decir es, si yo tengo un componente A más un componente B, me va a formar un compuesto que se va a llamar AB. ¿Sí? Eso de una forma más general, para englobar todo este tipo de reacciones. Decía por ahí un óxido de metal más un óxido de no metal, por ejemplo. Siempre el óxido de calcio más SO3 o 2, quiero ver, SO2.
Aquí iría sin esto. Repito, azufre más oxígeno. Un no metal más oxígeno nos va a dar trióxido de azufre. Óxido de calcio más agua nos va a dar hidróxido de calcio. Óxido de calcio más dióxido de azufre nos va a dar en este caso el sulfito de calcio. Repito, dos sustancias simples o sencillas dan origen a una sustancia más compleja. Luego, por ejemplo, vamos a tener reacciones de descomposición o disociación. Este es lo contrario del anterior. Si en el anterior dos sustancias más sencillas daban origen a una más compleja, ahora una sustancia compleja da origen a dos sustancias más sencillas. Entonces se descomponen. De nuevo, los productos formados pueden ser elementos o compuestos. Y en términos generales van a requerir calor para que ocurra la reacción. Es decir, van a necesitar calor, por lo tanto es una reacción endotérmica. Una reacción típica de ese tipo, por ejemplo, va a ser la descomposición del carbonato de calcio. Se aplica calor y entonces aquí se va a obtener el óxido de calcio más dióxido de carbono. De hecho, en este caso sería una descomposición de aquel que tenemos allá, repito, ese carbonato de calcio. También pueden ser descomposición de carbonatos de hidrógeno o bicarbonatos, descomposición del agua, descomposición de óxidos de metales, vaya, fíjense, por ejemplo, por ahí aparecía, bueno, ahí está, descomposición de hidratos. ¿A qué se refiere esto?
Alguna vez, bueno, no sé, antes las vendían en farmacias. Generalmente se utilizaba para algunas afecciones de la piel, sulfato de cobre. ¿Lo han visto alguna vez? No. Vaya, le explico. Este es el sulfato de cobre, CuSO4. Pero fíjense bien que aquí se le coloca un punto y se coloca una cierta cantidad de moléculas de agua. ¿Por qué? Porque generalmente, pero a ver, no, ya no lo tengo. Hace unos meses tenía ahí guardado una porción de sulfato de cobre que los íbamos a ocupar para una cuestión en una planta de tratamiento. Pero bien, a veces las moléculas están escritas de esa manera. Si ustedes ven el sulfato de cobre, esto se dice es pentahidratado. Pentahidratado porque tiene 5 moléculas de agua unidas. ¿Sí? En teoría, a cada molécula de sulfato de cobre. Si ustedes lo ven, van a ver que que va a tener un color como celeste. ¿Sí? Entonces, si se le aplica calor, esa agua se va a separar y va a quedar solamente el sulfato de cobre. Fíjense bien que la sal, el sulfato de cobre no cambia, sigue siendo sulfato de cobre, pero se le desprenden estas moléculas de agua. ¿Sí? Entonces ya no permanece, el agua ya no permanece unida al sulfato de cobre. Cuando se da ese proceso, eso sería una descomposición. Si se da ese proceso, el sulfato de cobre pasa de celeste a blanco. Eso sería como un proceso de deshidratación que se le hace en este caso a una sal. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? A ver, hace varios años que no veo esto. Fíjense bien, todas las reacciones que estoy escribiendo se les va colocando este simbolito. ¿Se recuerdan que habíamos dicho qué significa este triangulito? Que se le aplica calor. O sea, eso representa una llama, ¿sí? O sea que se calienta. Ese que tengo ya arriba, no le coloqué el nombre, este era el sulfato de cobre. Tenemos ese que es el clorato de potasio. Clorato de potasio, creo yo, ya tengo rato de no ir por allá por Metapán a la escalera. El clorato de potasio es el que se utilizaba para hacer volar todas las piedras que había ahí en la escalera. Entonces, o sea, si se le aplica una pequeña cantidad, no requiere ni gran cantidad de calor, pequeña cantidad de calor, explota. ¿Qué forma? Cloruro de potasio y oxígeno. O sea, se vuelve a dar una descomposición.
una molécula compleja. En cada caso, fíjense bien, moléculas complejas están dando origen a productos, en los productos a moléculas más sencillas. Con el caso del agua pasa una situación particular. Si nosotros queremos descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, porque aquí se va a formar hidrógeno y oxígeno, ahí no se necesita calor, se necesita energía eléctrica, una corriente eléctrica. Se colocan dos electrodos, se hace pasar la corriente y empieza a desprenderse hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro. Quiero recordarme si aquí alguna vez hicimos alguna reacción de ese tipo. Yo creo que aquí no hay electrodos, creo que no tiene. Interesante. Entonces, estas que he colocado aquí son ejemplos de reacciones de descomposición o disociación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Reacciones que se conocen como de reemplazo o sustitución. Algunos le llaman sustitución simple, sustitución sencilla. ¿De acuerdo? Vale. Fíjense que puede darse principalmente entre metales. O sea, unos metales van a reemplazar a otros de un compuesto en particular. Aquí dice, va a haber una sustancia simple más una sustancia compuesta, se da un desplazamiento, ¿sí? En ocasiones también así se va a encontrar como reacción de desplazamiento y forma, o sea, esta sustancia que se encuentra sola, aislada, viene y reemplaza a este de acá. Y este queda como elemento libre. Un metal reemplaza, por ejemplo, en una reacción de reemplazo entre metales, un metal reemplaza a otro ion metálico en una solución. Este tipo de reacciones se pueden predecir. Se pueden predecir en el sentido de que existe una tabla que se llama serie de actividad. Por ejemplo, en la tabla periódica ustedes van a ver los elementos que se encuentran en la parte más izquierda.
Esos son los metales más reactivos, los que más reaccionan. Esos prácticamente van a desplazar a todos los demás metales. Que por qué les gusta estar ahí atrás con la luz apagada. ¿Qué están haciendo? Vale, algo que están copiando todavía. Este, bueno, esa reacción que aparece ahí abajo es la forma general, digamos, de ese tipo de reacciones. Repito, el reemplazo se va a dar en función de una serie que se conoce como serie de actividad o serie electromotiva, que son estas. Principalmente la que está ahí abajo. Sí, creo que es más fácil de entender que la que está ahí por columnas. Fíjense bien que el primer elemento que aparece ahí es el litio. Prácticamente lo que está diciendo es que el litio va a desplazar a todos los demás metales de sus compuestos. ¿Sí? Después del litio va el potasio, el sodio, el bario, el calcio, el magnesio, el aluminio, el zinc, hierro, cadmio, níquel, estaño, plomo. Ahí aparece de metiche siempre el hidrógeno. Luego el cobre, el mercurio, plata y oro. O sea, el oro es el más estable de todos. O sea, prácticamente que no desplaza a nadie. Los que van a reemplazar son los que se encuentran más a la izquierda. ¿De acuerdo? Van a reemplazar a los que están a la derecha. También podemos mencionar que existe una serie de actividad para los no metales. En este caso, nosotros conocemos que el flúor prácticamente es el más reactivo de todos los no metales. O sea, el flúor va a desplazar a todos los otros no metales, como por ejemplo el oxígeno, el cloro, el bromo, el yodo. Eso es lo que señala esta serie electromotiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a ver? Si yo les digo, mire, vamos a ver esta reacción. Una de esas dos reacciones va a ocurrir y la otra no. ¿Cuál va a ocurrir? Veamos. En el primer caso, el hierro tendría que desplazar al cobre. Vamos a ver. Si el hierro está más a la izquierda que el cobre, lo va a reemplazar. Si nosotros seguimos aquí este listado, aquí tenemos el hierro. Si seguimos, hasta después, más a la derecha, aparece el cobre. Entonces la primera reacción sí ocurre. El hierro viene, reemplaza al cobre y lo sustituye. ¿Sí? Entonces el resultado o los productos de la reacción va a quedar el cobre, el solito, más sulfato de hierro. Pero la otra reacción no va a ocurrir. ¿Sí? Si nosotros mezclamos cobre con sulfato de hierro, repito, ya vimos nosotros que en esta serie el cobre está más a la derecha
que el hierro. El cobre no desplaza al hierro, es al revés. El hierro sí va a reemplazar al cobre. Por lo tanto, aquí vamos a decir que no hay reacción. Zinc más HCl, ácido clorhídrico. ¿Quién está a la izquierda de quién? ¿El zinc está a la izquierda del hidrógeno o es al revés? ¿Dónde está el zinc? Quiero ver. Aquí va. El zinc. Hasta después, más a la derecha, aparece el hidrógeno. Eso quiere decir que el zinc va a desplazar al hidrógeno. Por lo tanto, aquí va a haber desprendimiento de hidrógeno y se forma el cloruro de zinc. Incluso en esta reacción, el sodio y el hidrógeno. Bueno, ustedes ven la serie ahí, van a ver que el sodio es uno de los más reactivos. Por lo tanto, va a reemplazar al hidrógeno. Aquí se va a formar directamente hidróxido de sodio y se va a desprender también, igual que en el caso anterior, se va a desprender hidrógeno. Fíjense bien que reemplaza solamente a uno de los hidrógenos, no a los dos. A estas alturas yo les dijera, mire, balanceen esas ecuaciones químicas, lo podrían hacer. ¿Sí o no? Vale, por ejemplo, ¿cómo balanceamos esta? Esto. ¿Dos a quién? A este. Ah, aquí tenemos cuatro hidrógenos en los reactivos. Quiere decir que en los productos debo tener también cuatro hidrógenos. Pongo un 2 acá. Aquí tengo dos oxígenos y aquí ya están los dos oxígenos. Ya está balanceado. Hay algunas que van a ver que ya están balanceadas, pues. Por ejemplo, esta. No necesitan colocarle ningún coeficiente. El hierro, aquí tenemos un hierro, allá tenemos un hierro. Aquí tenemos un cobre, aquí tenemos un cobre. Aquí tenemos el SO4. Fíjense bien que el azufre solamente tenemos uno y hay cuatro oxígenos. No tenemos que modificar nada. ¿Sí? ¿Cuál otro? ¿Y este de acá? Este.
Ajá. ¿Qué dice? Este de carbonato de calcio. ¿Qué vamos a hacer ahí para balancear? ¿Cuántos calcios hay en los reactivos y en los productos? Seguro, seguro. ¿Ah? Ay, pues digan algo, pues. Vale, ¿qué me están diciendo? Tendría que ponerle un 2 ahí, pero cuenten bien. Ya está balanceada. Ajá, porque tenemos un calcio acá, un calcio acá, un carbono y un carbono. Tenemos 3 oxígenos acá, aquí tenemos uno y aquí tenemos dos. Uno más dos, tres. Ya está balanceado. Igual me parece esta de aquí arriba también, ¿verdad? Un calcio, un azufre, 3 oxígenos. Un calcio, un azufre y 3 oxígenos. No hay que modificar nada. Esa también, un calcio, ¿sí? Aquí hay 2 oxígenos, uno más uno. Aquí queda uno por dos, ¿verdad? Ya tenemos 2 oxígenos en la de los productos. Aquí hay 2 hidrógenos. Aquí 2 por uno, también ya hay 2 hidrógenos. Y en este de aquí arriba, acá, azufre más oxígeno da SO3. De entrada no está balanceada. ¿Qué falta? ¿Qué es necesario hacer ahí? Ajá. Aquí dice a este. Ponemos 3, vaya, vamos a ver. Ajá, si yo tengo aquí 6 oxígenos, ¿sí? 3 por 2, 6. Aquí tengo 3. ¿Qué tengo que ponerle acá? 2. 2 por 3, 6. Pero tengo desbalanceados los azufres. Aquí tengo 2 y aquí solo tengo uno. Ah, pero entonces está fácil. Solo le pongo 2 acá. Y ahí está balanceado. Y vamos a seguir con cálculos de ese tipo. Vale, digamos. Entonces, estas son reacciones de, decíamos, reemplazo, sustitución. Repito, en algunas ocasiones se puede conocer también como desplazamiento. Tienen varios nombres. Tengo una duda con una palabra, permítanme. Ujú. Quiero ver. No, no tengo congelado eso. Vamos a ver. Voy a continuar con... Vaya, el día que tenía, que no lo puedo modificar ahorita. Vaya, vamos a cambiar una palabra acá porque ahí está mal escrito. Dice también que hay reacciones de reemplazo para los no metales. Decíamos que también existe una serie de actividad en donde el flúor va a desplazar al cloro, el cloro desplaza al bromo, el bromo va a desplazar al yodo de sus sales. ¿Ok? ¿Por qué es esto?
por la electronegatividad que tiene cada uno de los no metales. ¿Sí? Recuerden, dijimos que el más activo de todos es el flúor. Entonces él va a desplazar a todos los no metales, incluyendo el oxígeno. Vaya, la palabra que vamos a cambiar es esta, que esta no, que dice metástasis. Metástasis tiene que ver con el cáncer. Tiene que ser, ¿sí? Metátesis. Estas son reacciones de metátesis o de doble desplazamiento. También puede llamarse doble sustitución o doble reemplazo. Los compuestos reaccionan para dar otros 2 o 3 nuevos compuestos. Bueno, principalmente son 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que hace es como un doble intercambio. Fíjense bien que allá, por ejemplo, decíamos que solamente uno de los elementos era reemplazado por otro, ¿verdad? El hierro, decíamos, por ejemplo, va a desplazar al cobre de esa sal, en este caso de ese sulfato de cobre. Lo desplaza, lo mueve, lo reemplaza. ¿Sí? Pero en este caso no. En este caso hay un doble intercambio. Vale, ahí no alcanza a ver, pero voy a escribirlo por aquí. Doble desplazamiento o doble sustitución, también así se puede llamar. Y no, metátesis, como decíamos allá. Vaya, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ahí aparecen dos reacciones. Espérenme, de abajo, ¿cuál es? Vaya, su nombre lo indica, doble desplazamiento. En este caso, primero vamos a ver algo. No sé si alcanza a ver bien ahí. Ustedes van a observar que principalmente estos aparecen con esta palabrita. ¿Qué significaba AC? ¿Se recuerdan? Que se encuentran en solución acuosa, o sea que están disueltos en agua. ¿Sí? Este tipo de reacciones se da principalmente cuando tenemos esa condición, principalmente. Los reactivos se encuentran inicialmente en solución acuosa, o sea, repito, disueltos en agua. ¿Sí? Los agregados pueden ser sólidos, lo agregan al agua, se agita y se disuelve. Ok, entonces, como están en solución acuosa, la mayoría de estas sustancias se van a encontrar ionizadas. Cuando digo ionizadas es porque vamos a tener, por ejemplo, no vamos a tener conformada la molécula, sino que lo que vamos a tener es una serie de iones de sodio más una serie de iones sulfato.
Ese es el sulfato de sodio. Va a estar ionizada, repito, en iones sulfato, iones sodio. Eso se llama nitrato de potasio. Esa también va a estar ionizada en iones nitrato y en iones, perdón, de potasio, les dije, de plomo. ¿Ah? En iones nitrato y iones plomo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber, repito, un doble intercambio. El sodio se va a unir a los iones nitrato y el sulfato se va a unir con los iones plomo. Entonces, hay una doble sustitución, o como dice ahí, doble desplazamiento. Por lo tanto, el sodio, repito, se va a unir con estos iones nitrato, me va a quedar acá el nitrato de sodio. Ahí sí, van a quedar unidos. Más, y este plomo se va a unir con los iones sulfato. Pero esta sal de plomo se va a volver sólida. Entonces, si ustedes mezclan las dos sustancias, el sulfato de plomo se va a ir al fondo del tubo de ensayo, va a precipitar. Ajá. Entonces ustedes pueden ver que se forma el sólido y esto queda en el fondo del recipiente donde se ha llevado a cabo la reacción. ¿Sí? Repito, entonces aquí hay un doble intercambio de metales, ¿sí? De iones metálicos. El plomo sustituye al sodio y el sodio sustituye al plomo. Condición para que se lleve a cabo, las dos sustancias que se están mezclando tienen que estar en solución acuosa. De igual manera la que aparece a continuación, bueno, la primera, acá lo mismo, ven ustedes, solución acuosa, solución acuosa. Se mezclan, o sea, van a estar ionizadas de manera similar a lo que les acabo de explicar ahí, y va a haber un doble intercambio. La plata reemplaza el hidrógeno y el hidrógeno reemplaza la plata. Se va a formar entonces ácido nítrico que queda en solución acuosa. Pero vean que el cloruro de plata, que aparece ahí, queda en estado sólido. La S que aparece ahí significa sólido. O sea que también precipita. ¿De acuerdo? Esa también es una reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Y ahí que falta para balancear aquella reacción. Pero ver, en esta creo que no hay ninguna en la primera. No, ya está balanceada. En aquella, ya está durmiendo. ¿Qué hace falta para balancear aquella ecuación química? Es- ¿Cuántos sodios hay aquí? Dos. Ajá. Y acá tenemos, ¿cuántos? Hablen fuerte, pues. Sí, solo uno, ¿verdad? Ah, entonces para balancear los sodios, yo debería colocar aquí un 2, ¿verdad? ¿Sí? Dos sodios acá y ahora yo tengo dos sodios acá también. Dos sodios en los reactivos y dos sodios en los productos. ¿Ok? Veamos qué más. El plomo.
Aquí tengo solamente uno. Aquí solamente hay uno. ¿Sí? No tiene ningún subíndice acá. ¿Sí? El plomo, propiamente el plomo, solamente tiene un valor uno. ¿Sí? No tengo ningún número acá tampoco, entonces hay uno. Acá tenemos los productos, también tenemos uno. Está balanceado. Esto yo lo puedo tomar como un solo ion, SO4. Hay un azufre y cuatro oxígenos. Un azufre y cuatro oxígenos. Ese ion que he denominado anteriormente ion sulfato está balanceado. Este es el ion nitrato. Sí, ustedes ven, S2 me afecta tanto al nitrógeno como al oxígeno. Hay dos nitrógenos y hay, ¿cuántos oxígenos? 6. Multiplico S2 por S3. 6. ¿Verdad? Ah, pero fíjense que cuando yo puse S2 acá, no solo balanceé los sodios, balanceé los nitrógenos también. ¿Cuántos nitrógenos hay? Hay 2 por 1. Hay 2 nitrógenos. Ah, lo mismo que hay acá. 2 por 3, 6 dijimos. Y este 2 multiplica este 3, también es 6. ¿Sí? Entonces ahí, solamente con colocar ese 2, ya está balanceada la ecuación. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué dice? Ah, no, ya lo dije. Vale. ¿Hay preguntas hasta acá? Digamos que estas son las principales, bueno, no principales, pues las reacciones que nosotros debemos ir identificando. Decíamos, reacción de doble desplazamiento, metátesis, reacción de doble, ¿qué? Doble sustitución, reacciones de sustitución simple, desplazamiento simple o reemplazo. Las anteriores habían sido reacciones de, decíamos, descomposición o reacciones de síntesis. Hay otro tipo de reacciones que son más específicas. Una de ellas es la reacción de neutralización. Las reacciones de neutralización son las que ocurren entre una base o hidróxido más un ácido. ¿Cuáles van a ser los productos? Sal más agua. Vale. Base o hidróxido, por ejemplo, yo les digo, mire, vamos a mezclar un hidróxido como el hidróxido de sodio y lo vamos a combinar con la más típica de todas, más ácido clorhídrico, HCl. Hidróxido de sodio más ácido clorhídrico. Fíjense bien que este tipo de reacciones son reacciones exotérmicas, es decir, que van a despedir energía. Se van a calentar, pues. Si ustedes agregan esa base más ese ácido y tocan el tubo de ensayo, hasta se pueden quemar. La temperatura se eleva hasta aproximadamente unos 80 y algo grados Celsius. ¿Qué van a dar como resultado? Una sal. En este caso va a ser el cloruro de sodio, por ejemplo. Más agua. Esa es una reacción de neutralización. Cuando agregamos entonces a una base, le agregamos un ácido, siempre va a dar origen a una sal más agua. ¿Cuál otro?
hidróxido de calcio más ácido sulfúrico. Siempre vamos a tener agua acá, siempre. En este ejemplo específico se forma una sal que se va a llamar sulfato de calcio. Vean que tomamos este SO4 y lo vamos a combinar con este metal, con el calcio. De igual manera, la temperatura de esa reacción va a ser una temperatura alta. A ver, ¿qué más? Bueno, otro tipo de reacción que es bien común, la combustión. Esto es cuando tienen, por ejemplo, los más típicos, un hidrocarburo, cualquier combustible. Déjenme recordarme. Quiero ver. No, 2 por 2, 4 más 2. Ajá, ok. Vaya, un ejemplo típico que nosotros utilizamos cada día en las cocinas. ¿Qué gas es el que dijimos que se quema en los tambos? El que se está escapando ahí en el laboratorio. Vaya. ¿Ah? Ah, el gas propano. Ah, pues sí, se sigue escapando esa cuestión. Es el gas propano, C3H8. Se quema, o sea, se utiliza el oxígeno, decíamos, como un componente que va de origen, dióxido de carbono más agua. No utilizamos propano, utilizamos butano, por decir algo. Este es el butano, otro hidrocarburo, más oxígeno, ¿qué va a dar como resultado? Lo mismo, dióxido de carbono y agua. ¿Cuál otro podemos mencionar ahí?
Un alcohol, C2H5O H, que es el etanol, lo mezclamos con oxígeno, lo quemamos, ¿qué va a dar? Lo mismo. Dióxido de carbono y agua. Vaya. eh, Ustedes se han fijado que cuando, entonces ustedes se habrán dado cuenta el día del laboratorio de que se sentía un olorcito que justamente estaba indicando la fuga del gas, ¿verdad? ¿O no? ¿No lo sintieron? Hay quienes dicen que sí, hay otros que no. No, no lo sintieron. Bueno, cuando hay una fuga de gas, ustedes van a sentir un olor, pero la noticia es que, que esos gases no tienen olor. Lo que hacen es que se le agrega algún otro compuesto, principalmente de azufre, para que nosotros percibamos cuando hay una fuga. Pero los gases, como el propano, el butano, no huelen. Se le coloca un adimento ahí, algo adicional, para que tenga olor y para que se sepa cuándo se esté escapando. Y como el azufre siempre es tan agradable de sentir, o van a decir que nunca han sentido el tufo del azufre. ¿Ah? Vaya, le voy a poner un ejemplo para no ofender susceptibilidades. ¿Han sentido cuando se parten un ajo, por ejemplo? O la cebolla, vaya. ¿Verdad que se siente un olorcito mero turbio, mero raro? Ajá. Fíjense que ese compuesto es un compuesto que se llama alicina. Se escribe así. Ay, no puedo escribir aquí en esta cuestión. Esperen, déjenme ver cómo puedo hacer. No me responde esta cuestión, no sé por qué. Esperen, mira de qué voy a hacer. A ver, aquí está. Vale. A ver si aquí está. Ahí lo voy a enviar al grupo. Vean uno de los componentes que tiene ahí la lisina. ¿Qué es? Ahí aparece una S, azufre.
Eso es lo que le da el olorcito particular al ajo, les dije, y a la cebolla. Entonces, cuando sientan un olor que no les es muy agradable, en bastantes ocasiones se van a dar cuenta que están en presencia de azúcar. ¿De acuerdo? Bien. Eso, repito, serían como los principales ejemplos de reacciones, las reacciones más típicas que se pueden dar. Metátesis, doble desplazamiento o doble sustitución, reacciones de neutralización, reacciones de combustión, cualquier quema de cualquier combustible, la gasolina, el diésel y todo, siempre va a tener como productos el dióxido de carbono y el agua, siempre. Por eso es que se pretende reducir el consumo de combustibles en los vehículos, de combustibles fósiles en los vehículos, porque se dice, ¿verdad?, que el dióxido de carbono es lo que permite el incremento de la temperatura de la atmósfera, ¿sí? La acumulación del dióxido de carbono. ¿Cuáles otras dijimos? La reacción de sustitución, desplazamiento sencillo o reemplazo. Las reacciones de qué? De síntesis o de combinación. Y las reacciones de descomposición. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en el parcial yo les puedo poner, mire, aquí tiene esta reacción química. Identifique de qué tipo es. De desplazamiento, doble desplazamiento, de síntesis o de descomposición. Es lo que les voy a evaluar en una parte del parcial. Que identifique qué tipo de reacción, solo qué tipo de reacción es. ¿De acuerdo? Y repito, en la segunda parte de la clase vamos a tocar un tema que es realmente bien importante porque cuando se llevan a cabo reacciones químicas, a veces es necesario conocer qué cantidades nosotros vamos a producir de un determinado producto. Bueno, vamos a llegar hasta acá ahorita, vamos al receso. Un ejemplo típico que nosotros los docentes de química ocupamos. Vale. Cuando ustedes hacen sándwiches, ¿qué le ponen? Digamos, esperen, vaya. Digamos los ingredientes más importantes, no, ahorita no nos metamos con los aderezos, vaya. Ah, vaya, pan. Ajá. ¿Qué más? Queso, jamón. eh, bueno, digamos que todos los ingredientes principales, ¿verdad? Ok. Digamos que vamos a asumir lo siguiente. Ustedes van a preparar sándwiches y vamos a ponerle a cada sándwich, bueno, dos rodajas de pan, obviamente. Una de jamón y una de queso. ¿Sí? Vaya. Entonces, digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, 10 rodajas de pan. Vamos a tener, por ejemplo, 6 lascas de queso y 6 lascas. Bueno, le voy a cambiar el nombre ahora para no dejar el mismo. Le voy a poner 7, digamos, lascas de jamón. ¿De acuerdo? Repito, en el entendido de que cada sándwich va a llevar dos rodajas de pan
una de queso y una de jamón. ¿De acuerdo? Vaya. Si nos vamos al pan, con esas 10 rodajas, ¿cuántos sándwiches podemos hacer? Ajá, podemos hacer 5. Voy a escribir así, no sé qué. Bueno, vaya, 5 sándwiches, nada más. Eso quiere decir que nosotros vamos a utilizar de estas 6 de queso, vamos a utilizar 5. Nos sobra una, ¿verdad? Y de jamón también vamos a utilizar 5. Nos sobran 2. Ajá. Entonces, el hecho de que haya mayor cantidad de pan no implica que ese sea el elemento que, en este caso, el ingrediente que va a quedar con un exceso. Debido a que la cantidad que nosotros requerimos es mayor, entonces lo que limita la producción de los sándwiches es el pan. Ah, pues lo mismo pasa acá, en una reacción química. Va a haber uno de los reactivos que va a limitar la producción, valga la redundancia, de productos. ¿Sí? O sea, hay uno de los reactivos que se va a acabar más rápido. Y por ende va a haber uno de los reactivos que va a quedar en exceso, que va a sobrar. Por eso ahí están esas dos definiciones. El reactivo limitante va a ser el que se agota primero en una reacción química y por lo tanto va a limitar la obtención de productos. Entonces nosotros vamos a llegar y vamos a producir, vamos a obtener productos en función de el punto, el momento en que se acabe el reactivo limitante. En cambio, el reactivo en exceso, bueno, si ya se acabó el reactivo limitante, entonces quiere decir que el reactivo en exceso va a sobrar una cierta cantidad. Por eso dice ahí, es aquel que no se consume por completo y siempre va a sobrar al final de la reacción. Entonces, imaginemos este ejemplo. Dice que tenemos 325 gramos de cloruro de bario y 412.5 gramos de nitrato de plata. Ok, esas son las cantidades con las que contamos. Pregunta, ¿cuál de los dos es el reactivo limitante y cuál va a ser el reactivo en exceso? Vaya, lo primero que tenemos que hacer aquí, ¿qué habíamos dicho que era? Balancear. Tenemos que balancear eso. Vamos a ver. Aquí hay 2 cloros. Aquí voy a colocar 2 cloros. Aquí hay 2 platas. Voy a colocar aquí 2 platas. Pero este 2 me afecta esto que tenemos acá, que es nitrógeno más oxígeno, que es este mismo. Creo que ahí está balanceado. ¿De acuerdo? Un bario en los reactivos, un bario en los productos. 2 cloros, 2 cloros. 2 platas, 2 platas. Si nos vamos por átomo, aquí tendríamos 2 nitrógenos y aquí tendríamos 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Está balanceado. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que van a hacer ustedes cada vez que realicen cálculos estequiométricos. ¿De acuerdo? Vaya. Entonces, vamos a partir de las cantidades. Nosotros, recuerden que habíamos hecho cálculos estequiométricos la semana pasada. ¿Qué nos iban a decir? ¿Cuánto es lo que se necesita de cada uno de ellos? ¿Sí? En la justa proporción que debería existir para producir alguno de estos dos productos. ¿Verdad? Recordemos que los valores o los coeficientes que tenemos acá, que son, le llamamos coeficientes estequiométricos, representa el número de
¿De qué habíamos dicho? El número de moles, ¿sí? Entonces, entiéndase que aquí, por ejemplo, aquí no aparece ningún valor, implica que este es un 1. O sea que tenemos un mol de cloruro de bario. Aquí tenemos 2 moles de nitrato de plata. Un mol de cloruro de bario más 2 moles de nitrato de plata produce 2 moles de cloruro de plata y solamente un mol de nitrato de bario. Y si yo les pregunto qué tipo de reacción es, ¿qué me dirían? Uh-huh. ¿Qué tipo de reacción es esa? Según lo que vimos al inicio de la clase, en la primera parte. ¿De? Tibio, tibio. ¿De qué, perdón? Doble desplazamiento. Repito, hay un doble intercambio. El bario viene a sustituir a la plata y la plata viene a sustituir al bario. ¿Sí? Hay un doble intercambio. Esta reacción, perdón, sería de doble desplazamiento, doble sustitución o lo habíamos llamado también metátesis, ¿verdad? Vaya. Entonces, en el entendido de que los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada equivalen al número de moles, nosotros podemos calcular la cantidad de cada uno de ellos, ¿sí? Respetando, repito, esos coeficientes. Vaya. Entonces van a venir ustedes y van a establecer cuál es, por ejemplo, la masa molar del cloruro de bario. ¿Cómo obteníamos la masa molar? Ya no me acuerdo. ¿Cuántos cloros hay ahí? ¿Cuántos barios hay? 1. Ajá, entonces ustedes van a multiplicar el subíndice que tiene 2 por el número, perdón, por la masa atómica del cloro. ¿Cuánto es la masa atómica del cloro? ¿Cuánto, perdón? Creo que aparece 35.5. ¿Ah? Vean, 35, dejemos la aproximada 35.5. ¿Qué eran estos? Gramos por mol, ¿verdad? El bario, ¿cuál es su masa atómica? Solamente es un bario. Vale. 137.3. Vamos a ver. Quiero ver. Ah, no es. Bye, gracias. Bueno, ya sabes. Bueno, push it. Está bueno este. Vale, viene ya ahí viene la cena ya. Vaya, ¿estamos bien? 137.3.
punto 3. Ah, ajá, ¿qué pasó? ¿Ah? Mm, 35 ajá, sí, 45 si le queda aquí esto. Ok. Esta es la cantidad de producto que me está dando. Sí, vale, ok. Ya vamos a ver, porque podemos hacer a partir de los moles o a partir de la masa. Veamos ahora, masa molar del otro reactivo, del nitrato de plata. ¿Sí? Hay una plata. ¿Cuál es su masa molar? Masa atómica, perdón. Aproximemos la 108, ¿eh? Solamente hay uno. Una plata lo podemos aproximar a 108 gramos sobre mol, más el nitrógeno. El nitrógeno solamente es uno. Fíjense bien que yo ahorita solamente estoy utilizando los subíndices, nada más, ¿verdad? No me he metido todavía a obtener o a calcular a partir de los coeficientes estequiométricos, ni de este uno, ni de este 2, ni de este 2, ni de este uno, ¿verdad? El nitrógeno es uno, ¿verdad? 14. 14 gramos por mol. Más, ¿cuántos oxígenos hay? 3, ¿verdad? 3 por 16 gramos sobre mol. 170. Ok, quiero ver. Vaya, aquí, ¿qué nos está diciendo cada una de estas masas molares? Que deberíamos tener, sí, por cada mol de sustancia, deberíamos tener 208.3 gramos. ¿De quién? De cloruro de bario. ¿Sí? Eso es lo que señala esa masa molar. Repito, nos está diciendo que hay 208.3 gramos por un mol de cloruro de bario. ¿Qué es lo que nos está diciendo este 170? Que debemos tener entonces 170 gramos por un mol de nitrato de plata. ¿De acuerdo? Vaya, vamos a utilizar entonces esa información. ¿Para qué? Como nosotros tenemos la cantidad de reactivo con la que contamos, con lo que hay en un laboratorio, por ejemplo, yo quiero saber con esas cantidades cuánto se puede producir o de cloruro de plata o de nitrato de bario. Podemos trabajar con cualquiera de los dos productos. Por mayor simplicidad, porque no tenemos que hacer tanto cálculo, voy a hacerlo con esto. ¿De acuerdo? A ver, partimos de las cantidades que tenemos, con las que contamos. Voy a comenzar con el cloruro de bario, el primer reactivo. Dice que contamos con 325 gramos de cloruro de bario.
Entonces, voy a multiplicar esto por estas cantidades. Fíjense bien que yo aquí tengo gramos de cloruro de bario. Voy a pasar eso a moles. ¿Cómo? A partir de esta relación. ¿Sí? Entonces, si yo quiero eliminar los gramos acá, aquí, en este factor que yo voy a escribir, debo colocar los gramos en la parte inferior. Dice que son 208.3 gramos. ¿De quién? De cloruro de bario. ¿Por cuántos moles? 1. Un mol de, le voy a especificar aquí también, de cloruro de bario. Ok. Entonces, estos gramos se me van a simplificar con estos gramos. Y ahí voy a tener el número de moles con las que cuento, ¿sí? A partir de esa cantidad de 325 gramos. Pero yo quiero saber qué tanto puedo producir. O sea, qué tanto cloruro de plata yo puedo producir con esa cantidad. Entonces ahora, fíjense bien, si yo hago la división de 325 entre 208.3, me va a dar el número de moles de cloruro de bario con los que cuento. Y luego voy a colocar un nuevo factor acá, porque yo quiero saber. Bueno, yo voy a tener una cantidad de moles de cloruro de bario acá. La reacción balanceada me dice que yo tengo un mol de cloruro de bario para producir ¿cuántos moles de cloruro de plata? ¿Cuántos dice aquí? 2. ¿De acuerdo? 2 moles de cloruro de plata. Van a ver ustedes que ahora todos los moles de cloruro de bario también se eliminan, ¿verdad? Esto se elimina con esto. ¿Qué operación vamos a hacer? Fíjense bien que estamos multiplicando todo lo que está en la parte superior. 325 por 1 por 2. Y lo vamos a dividir entre lo que aparece en la parte inferior. 208.3 por 1. ¿Sí? Ese 1 podemos incluso obviarlo. Multipliquen entonces 325 por 2 y dividen ese resultado entre 208.3. ¿Cuántos moles de cloruro de plata van a producir esos 325 gramos? ¿De cuánto, perdón? 3.2. 12. Ok, gracias. 3.12 moles de cloruro de plata. Así le había quedado. ¿Cuánto le había dado? ¿Ah? 3.12. Ok. Vaya. El mismo procedimiento vamos a hacer ahora con la cantidad que tenemos de nitrato de plata. Lo mismo. Solamente que ahora las cantidades ya no van a ser de cloruro de bario, sino de nitrato de plata. Voy a hacerlo acá. Repito. Lo que acabamos de calcular es cuántos moles vamos a obtener de cloruro de plata. Perdón, aquí es AgCl nada más. Ajá. ¿Cuántos moles vamos a producir de cloruro de plata a partir de aquellos 325 gramos de cloruro de bario? Ahora queremos identificar cuántos moles se van a producir de cloruro de plata del mismo producto a partir de los 412.5 gramos de nitrato de plata. El que me dé la menor cantidad es el que va a estar limitando la reacción. O sea, yo voy a establecer la comparación entre estos moles de cloruro de plata con lo que yo vaya a obtener
en la siguiente operación. Vale. Partimos otra vez de la cantidad que está ahí arriba, de lo que con lo que contamos, 412.5 gramos de nitrato de plata, AgNO3. Lo voy a multiplicar por la masa molar del nitrato de plata. De nuevo, aquí tenemos 170 gramos. ¿Sí? Lo voy a colocar en la parte inferior otra vez porque quiero eliminar 170 gramos de nitrato de plata. 170 gramos de nitrato de plata equivale a 1 mol. Entonces estamos obteniendo gramos de nitrato de plata, nos eliminamos con este y estamos obteniendo moles de nitrato de plata. Pero ¿qué me está diciendo acá? Que 2 moles, ¿sí? Esto ya viene a partir de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. 2 moles de nitrato de plata van a producir 2 moles de cloruro. ¿Sí? Entonces aquí sería 2 moles ¿de quién? Del producto de cloruro de plata se obtienen a partir de 2 moles de nitrato de plata. Se eliminan los moles de nitrato de plata y nos van a quedar únicamente los moles que vamos a obtener de cloruro de plata. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Bueno, si ustedes quieren 2 entre 2, ¿a qué equivale eso? A 1. Entonces basta con que ustedes hagan la operación 412.5 entre 170. $2.43 moles de, no, sería de cloruro. Vaya. Entonces fíjense bien, aunque el nitrato de plata tiene una mayor cantidad, vemos que la obtención del producto es menor. Repito, el reactivo limitante es aquel que me produce menos. ¿De cuál? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Perdón. Ajá. Ah, vaya. Entonces, repito, el que limita la reacción, o sea, el reactivo limitante es el que produce menos. De estos dos, ¿quién está produciendo menos? Ah, estamos observando que los moles de AgCl producidos son menores a partir de los 412.5 gramos de nitrato de plata. Y como está produciendo menos, quiere decir que es el primer reactivo que se va a acabar. Y solamente vamos a obtener 2.43 moles de cloruro de plata. Por lo tanto, el reactivo limitante es el nitrato de plata.
Y el que está en exceso va a ser entonces el cloruro de bario. Ese, repito, va a haber una cierta cantidad, como dice aquí, va a sobrar, no va a reaccionar, pues va a sobrar al final de la reacción. Ajá. ¿Queda claro o hay alguna pregunta? ¿O algo no quedó claro del procedimiento? Repito, el reactivo limitante es el que va a producir menos producto. Yo tomé como referencia este de acá, cloruro de plata. Pero perfectamente pude haber tomado este para saber cuánto nitrato de bario va a producir cada una de estas cantidades. O sea, ahí ustedes son quienes van a tomar la decisión de cuál es el producto, ¿sí?, que van a comparar. De nuevo, 325 gramos de cloruro de bario van a producir 3.12 moles de cloruro de plata. Pero 412.5 producen menos, 2.43 moles. Por lo tanto, el reactivo limitante es el que produce menos producto. ¿Hay alguna pregunta? Esto es lo último que les voy a evaluar en el parcial. Repito, en la encuesta que yo hice me dijeron, la mayoría aquí dijeron que el parcial prefieren hacerlo el día 29, ¿no? El 6. Ya no sé, aquí hay gente que lleva estadística en la mañanita. Eso fue lo que dijeron aquí, ¿o no? Democráticamente eligieron el 29. Jorge Luis Borges decía, 29, Jorge Luis Borges decía, la democracia es un abuso de la estadística, decía. Pero bueno, eso fue lo que decidieron. 56-4, apenas 4 votaron por él. Yo no he votado. Yo no he votado. Sí. ¿Están de acuerdo? Me dicen. Ajá. La fecha nada más. Lo que cambiaría es que el día 29 no tendríamos ni clase, no tendríamos nada. Pues sí, o sea, uno de los 2 días no va a haber clase. Si hacen el parcial el 29 y el 6 ya van a estar en la playa ustedes. Celebrando que... Ya, entonces lo dejamos el 29. Ahí está la encuesta por si cambian de opinión. Pues sí, el pueblo habló.